Muy buenas noches, un feliz y bendecido sábado para cada uno de los presentes. Iniciamos en esta noche invocando la presencia de nuestro Dios en esta actividad para que podamos recibir la presencia del Espíritu Santo y nos dirige esta noche en nuestra programación especial. Cerramos los ojos y hablamos con nuestro Dios. Padre bueno y misericordioso, que estás en las alturas de los cielos y reinas en nuestros corazones, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí ante tu presencia en esta hora, pidiéndote que hoy estés con nosotros una vez más, que en este santo sábado, en esta programación que iniciamos el día de hoy, podamos contar contigo, con tu presencia y que pongas el sello especial del Espíritu Santo para que todo lo que estamos aquí seamos bendecidos con la palabra que escucharemos en esta noche. Gracias Dios porque podemos contar contigo y podemos hablar contigo en todo momento, no porque haya méritos en nosotros, sino por la sangre de Dios amado Jesús que murió por cada uno de nosotros y el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Buenas noches, feliz sábado a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías 3, versículo 13 al 18. Malaquías 3, versículo 13 al 18. Y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices y que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis a discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios bendiga su santa palabra. Ahora vamos a cantar el himno Al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer,
hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén, amén y amén. Glorificamos y bendecimos el nombre de Dios porque podemos cantar y alabar su nombre con hermosos signos que son especiales. Oraciones cantadas es lo que tenemos en los signos de la iglesia para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a aprovechar el momento para darle la bienvenida formal a los que están aquí conectados con nosotros. Vamos a empezar inmediatamente agradeciendo a Amy Batista, mi esposa, Belty, familia, está con nosotros. Bienvenida, Belty. Nuestro hermano Charlie Amanza, Darlene Batista, Dulce, felicidad, que está con nosotros. Gabriel está con nosotros también. Bienvenido, Gabriel. Vamos a dar la bienvenida formal a Arolis de la Cruz, que está con nosotros por aquí también. Doña Gloria, mi madre, don Jeremías, mi padre, que está con nosotros por aquí. Mi hermano José Manuel Bello también está con nosotros por aquí y le damos la bienvenida. Juan José Gómez, mi hermano Juan José Gómez, que Dios me lo bendiga mucho también. Gusto en verlo por aquí. Manuel Águeda, bienvenido también. Miguel Rincón, Patricia Cruz y mi hija Shannon está con nosotros por aquí también. Nuestra hermana Iris también está con nosotros. Le damos la bienvenida formal a todos los presentes en esta programación, también a los que están conectados por las redes sociales. Le damos también la bienvenida formal a nuestros hermanos de Facebook y luego a los que verán esta transmisión también por YouTube. Le damos la bienvenida formal a cada uno de los presentes. Y ahora vamos a continuar con una parte especial que nos trae Shiloh Batista para cada uno de los presentes. Feliz sábado, and for the glory and honor of God. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before him, his glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness, kneel and adore him, the Lord is his name. Low at his feet, lay thy burden. Carefulness high on his heart, he will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness, guiding thy steps
as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the slenderness of the poor wealth thou wouldst reckon as thine, truth in its beauty and love in its tenderness. These are the offerings to lay on his shrine. These though we bring them in trembling and fearfulness, he will accept for the name that is dear. Mornings of joy give for evenings of tearfulness. Trust for our trembling and hope for our fear. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Glorificamos el nombre de Dios por sus hermosos signos que Él ha preparado e inspirado al pueblo de Dios para que tengamos unos himnos maravillosos. Gloria a Dios. Que son oraciones cantadas a nuestro Dios. Siempre digo que cuando tengo el himnario en mis manos, me siento que estoy alabando y glorificando el nombre de Dios, que estoy orando, hablando con mi Dios cuando estoy cantando los signos de nuestra institución, en nuestra iglesia. Hermanos, sin más preámbulo, llegamos al momento central de la noche. Nuestro hermano Charlie Almanza está con nosotros, ha consentido con el Señor para traer la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Este es el primero de una serie de temas que tendremos los viernes sobre Apocalipsis 13. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer tema, que es el sello de Dios o la marca de Satanás. Charlie Almanza, nuestro hermano, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros y adelante. Buenas noches, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros hoy. Y estamos aquí de manera especial en esta serie titulada Apocalipsis 13, el sello de Dios y la marca de la bestia. Ese es el subtítulo de lo cual terminaremos hablando en la serie, pero hoy tenemos el tema 1, que es un tema introductorio. Así que ya saben, siempre vamos a tener esa parte que es Apocalipsis 13, el sello de Dios y la marca de la bestia. El próximo viernes, Dios mediante, tendremos así tema 2, donde nos quedemos hasta que terminemos. Pues quiero agradecerles también la invitación y quiero pedirles que no se pierda ninguno de estos temas. Grabe el enlace de Facebook, guárdelo por ahí aparte, porque sé que le va a gustar y lo va a querer compartir con otras personas, porque iremos desde nuestra posición histórica que ha soportado los embates del tiempo, hasta lo más actual, y podría ser hasta sorpresivo para muchos por dónde vamos y cómo todo está tan claro cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Quiero decirles que anteriormente tuvimos una serie aquí los miércoles estudiando el libro Evento de los Últimos Días. Vimos buena parte de lo que vamos a ver aquí de nuevo y esa serie a mí me encantó, pero esta promete ser mucho mejor todavía, para la gloria de Dios, tanto en contenido como en su formato. Bueno, pues vamos arriba de una vez y les voy a presentar la estructura del tema de esta noche. Vamos a dar un bosquejo general de qué se trata Apocalipsis capítulo 13. Un bosquejo general a nivel de los símbolos. Y luego vamos a pasar en un breve resumen de los símbolos a la realidad. Y luego entonces ya vamos con la parte más extensa, que sería los principios de interpretación profética. Que es lo que vamos a ver hoy a grosso modo. Con esto le digo que como la serie es de Apocalipsis y vamos a ver así en general de qué se trata,
usted se va a llevar una idea desde ya de qué va a encontrar aquí y cómo vamos a ir llegando paso a paso a eso que le vamos a presentar ahora. Y no es llegando como jalado por los moños, no. Esto ha soportado la prueba del tiempo, sino que esto es lo que creemos, esto es lo que vemos que se ha cumplido, esto es lo que vemos que tiene la dirección a dónde va, y simplemente se lo vamos a mostrar hoy con la Biblia, y también en algunas ocasiones utilizaremos noticias de actualidad, citas de Ellen White, que escribió ya hace más de 100 años, y vemos cómo se cumplen esos escritos hoy, que nosotros también consideramos que son de carácter profético y muy actualizados. Pues, sin más, vamos al bosquejo general. Todo este capítulo, yo lo escribí para que no se me perdiera mucha cosa. Todo este capítulo cierra la lucha final en esta tierra entre Cristo y Satanás. Y se ve como tema central la adoración. El tema central de Apocalipsis 13 es la adoración. Y con eso, que también inició por ahí, se cierra el gran conflicto que lleva ya casi una semana en esta tierra. Digo, casi ya 6,000 años. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esto tiene por lo tanto un papel fundamental todo lo que es religioso, porque se trata de la adoración. Pero también, no menos importante, el aspecto. Y ya estamos ahí cerrando la curvita de la Paraguay con ese aspecto económico a nivel mundial. Bueno, aquí se presenta una bestia que sube del mar y que tiene características de un animal que no existe. Es en realidad una amalgama de animales. Si vamos a la Biblia, Apocalipsis 13, así rápidamente, a grosso modo, se menciona, por ejemplo, en el versículo 2, que era semejante a un leopardo, pies como de oso, boca de león. Es decir, que no hay ningún animal que sea así en realidad. Este es más bien una amalgama. Tiene relación directa con el dragón. Recibe una herida de muerte que luego es sanada y la tierra termina maravillándose en pos de esa bestia. Esa bestia que surge del mar, o la primera bestia, porque ya luego aparece otra en escena. Esto lleva a que se adore también el dragón. Cuando se adora a esa primera bestia, se adora también al dragón, que es quien actúa en realidad a través de esa bestia, la cual los moradores de la tierra tienen un concepto de que es invencible. Dicen, oye, ¿quién va a poder con esta bestia? Su soberbia llega a ser grande, en realidad muy grande. Y tiene un determinado tiempo de supremacía absoluta. Se le da un tiempo donde hace y deshace a su antojo. Llega a luchar contra el pueblo de Dios y ataca a Dios mismo de manera muy directa y descarada, por cierto. Aquellos que la adoran están condenados a la perdición. En contraste, entonces, se presenta a los santos o al pueblo de Dios, de los cuales se resalta su paciencia y su fe. Y aunque yo no voy bajando la Biblia, pero porque estoy leyendo en otro lado lo que escribí, ya vamos por aquí, por el versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Luego entonces aparece una segunda bestia en escena que surge, en vez del mar como surgía la primera, esta surge de la tierra. Voy a poner un poquito aquí, versículo 11. Y a pesar de tener una apariencia de inocencia, es realmente satánica. Esta bestia también recibe su poder del dragón, tal como la primera bestia, y en especial se caracteriza por el obrar milagros o hechos maravillosos.
hace una obra notable. Recuerden que estamos hablando de la segunda bestia. Hace una obra notable para que se adore a la primera bestia. Por lo tanto, ya esto me dice que las dos coexisten, están las dos a la vez. Y en este proceso los milagros son fundamentales. La segunda bestia promueve que se adore a la primera, y en eso hay un componente fundamental que son los milagros. Los milagros, por supuesto, falsos, engañosos. No es que no ocurran cosas extraordinarias, sobrenaturales de verdad, que ocurren y van a seguir ocurriendo, sino que son de fuente satánica. El engaño es la clave de su accionar. Cuando leemos Apocalipsis, capítulo 13, en esta parte de la bestia, vemos que el engaño es lo fundamental en su actuar, en todo lo que hace. Y es también la que forja una nueva forma de gobierno mundial, que en realidad no es tan nueva. El aspecto político a nivel mundial estará abocado a temas de carácter religioso. Esto nos dice que vamos a ver en el mundo entero toda la gente que tiene que ver prácticamente con la sociedad normal, como los políticos, dirigiendo o llevando una agenda de carácter religioso, cosa que nunca se ha visto a ese nivel. Hasta ahí vamos a llegar. Y son aspectos tan fundamentales como los que tienen que ver con la adoración misma, llegando incluso a negarse derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, por ejemplo, y llegando aún hasta la muerte para lograr su imposición. El que no quiera, a la buena; el que no quiera, con apretarle un chile a tuerca, entonces lo vamos a matar. En el tramo final del gran engaño hay un aspecto de control de los individuos, control, eso es básico, para hacerles sentirse ante esta alianza mundial forjada, como dijimos antes, en base al engaño, de manera indefensa. Recuerden que ya decían de la primera bestia, ¿quién podrá luchar contra ella? Esto es cuando se llega a adorarse por la acción de la segunda bestia. Para poder entender todo esto, se necesita tener la base en la palabra de Dios. No en textos extraños, que si un profeta no bíblico, qué sé yo, por decir uno muy famoso, Nostradamus, tal cosa, o alguien dijo tal cosa, de que la profecía de los 100 papa, todo ese tipo de cosas. No, esto es en base a la palabra de Dios y buscar la dirección de su Espíritu Santo. Para entender eso necesitamos esas dos cosas principalmente. Por lo que entonces agarrar, echarle mano a otras fuentes, solo llevará al engaño. Ese es el gran bosquejo de todo lo que es Apocalipsis 13. Y si nos ha llevado ¿cuánto tiempo? Como 11 minutos, 10 minutos, redactar todo eso, por decirlo. Imagínense cuánto nos llevará ya a desarrollarlo, pero miren, vale la pena. Ahora, pasando de los símbolos a la realidad, decimos que Satanás actúa a través de dos poderes de influencia mundial. Dos poderes de influencia mundial, que son esa bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. El primero de los poderes, la bestia que surge del mar, con aspectos principalmente de carácter religioso, se presenta como que es algo religioso en sí, pero que realmente maneja la política mundial tras bastidores. Toda la política mundial la maneja ese primer poder. Y el segundo, con aspectos principalmente políticos, como lo es un gobierno secular, pero que termina abocado totalmente a temas religiosos de manera muy abierta, pero en base al engaño. Y esto traerá la última gran crisis a la humanidad, donde nadie quedará sin ser afectado. Esto lo traducimos de la siguiente manera. El papado, que es la combinación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por un lado, y por el otro del Estado Vaticano,
Lo primero, algo religioso, y lo segundo, algo político. Este es un poder sumamente especial. Prácticamente no hay otro como él en toda la tierra. El papado, que es una combinación de la iglesia, el aspecto religioso, y del Estado Vaticano, dentro de Italia, que es un estado en sí, como cualquier otro, tiene todo su derecho, se presenta al mundo como que actúa principalmente y casi de forma exclusiva en el mundo religioso, cuando en realidad domina la política mundial a través de su extensa red de sociedades secretas. Mucho que decir eso. De su sistema educativo, de escuelas y universidades, y de organizaciones incluso no gubernamentales, las ONG. Y una presentación como que no tiene interés en el poder terrenal o temporal, cuando en realidad es todo lo que busca obtener y lo conseguirá. No quedará nadie que caiga, excepto, como dice Daniel, Amón, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Perdón, vamos a irlo ya que se me olvidó ahora. Esto que parando su mano. Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Bueno, entonces, por el otro lado tenemos a los Estados Unidos de América, que es ese segundo poder que surge de la tierra, que es un estado dominado y vasallo del Vaticano, en realidad, de ese primer poder. Y promueve este poder, los Estados Unidos de América, y logra la unidad mundial en propósitos a través realmente de las Naciones Unidas, que afectan y atacan la adoración, presentando intereses nobles al mundo. Esto es bueno para esto, aquello, lo otro, cuando en realidad todo lo que hace es en base al engaño, tal como lo dice Apocalipsis 3. Y forjan así una nueva forma de gobierno mundial que dominará aspectos fundamentales de nuestra vida, teniendo incluso control de nuestra economía, de nuestra educación, del desarrollo social, de la salud, y un último aspecto, que es el que detona todo, de la adoración o el aspecto religioso. En eso van a terminar metiéndose los Estados Unidos de América. ¿Qué les pareció este bosquejo? Eso es todo lo que vamos a ver en esta serie y que vamos a ir probando parte por parte, punto por punto. Apocalipsis 13. Tendríamos que ver el sello de Dios porque ahí lo que más le llama la atención a la gente es la marca de la bestia. Y hoy es el tema 1. Abocarnos así de entrada, Apocalipsis 13, vamos a ver esto y me parece sobre la arena del mar. Bueno, pudiéramos hacerlo, claro, y presentar todas las evidencias que hay para eso, para todo lo que vamos a ir explicando, pero es necesario y más provechoso ver los principios de interpretación profética. Y lo vamos a ver basado o de la mano de Guillermo Miller y el pastor Esteban Borg. Vamos a presentar unos principios o reglas de interpretación de la Biblia que utilizaba Guillermo Miller, que era un predicador bautista que descubrió en la Biblia, en Daniel, basado principalmente en el capítulo 8, versículo 14, que habría una purificación del santuario y se cumpliría en sus días. Él vivió en los 1830, 40, etc. Y él terminó concluyendo de que Cristo vendría en el año 1843 y luego terminaron poniendo la fecha en 1844. Evidentemente esto no sucedió. De allí, Miller, que era un predicador bautista, se reunió con otros protestantes y hasta católicos también. Diferentes denominaciones había, pero principalmente eran protestantes, y se unieron a predicar ese mensaje en todos los Estados Unidos. En algunas otras partes del mundo también sucedió. ¿Cómo Miller llegó a ese evento? Él nos lo dice con su regla de interpretación de la Biblia, que aunque el evento estaba equivocado por, digamos que la
La mano de Dios. Se me pasa el calificativo que ando buscando en mi mente. Pero la prodigiosa no, sino, bueno, la mano de Dios. La fecha no estuvo equivocada. Él llegó a esa conclusión por un entendimiento equivocado, y aquí también lo podemos ver cuál sería lo correcto para eso. Porque se creía que en ese tiempo que se creía que la tierra era el santuario. Y cuando la Biblia hablaba de la purificación hasta 2300 tarde y mañana, como dice Daniel 8:14, pues ellos entendían que la tierra iba a ser purificada, y como Pedro habla de que la tierra iba a ser purificada en la segunda venida de Cristo con fuego y azufre y de todo. Entonces le dice, bueno, es que Cristo viene. ¿Y cuándo es? En el 43. Ah, no, espérate, que en el 44. Se quedaron esperando, pero estos principios son fundamentales si nosotros queremos aprender a estudiar la Biblia, en especial las profecías. Vamos allá de una vez. Biblia en mano, algunas citas vamos a presentarlas aquí, la vamos a pasar un poquito rápido para que el tiempo nos dé. Regla número 1. Cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cada palabra debe tener su relación de vida con el tema que se presenta en la Biblia. El tema que se presenta en la Biblia es básicamente la salvación que nos viene a nosotros a través del sacrificio que nuestro Padre Celestial hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y de paso, toda la Biblia nos habla de Cristo. Él es el centro de todo, incluso de las profecías, incluso de la profecía de esto, de la marca de la bestia. Ahí está Cristo metido. Ya lo vamos a ver luego. Entonces, si yo veo en la Biblia, encuentro una profecía, un tema dado, y veo que me está faltando algo, digo, oye, esto no debe pasar sin que se cumple. ¿Cuál es la relación que tiene con el resto de lo que estoy mirando aquí? Esa es la regla número 1 de Miller. La número 2 dice que toda la escritura es necesaria y se puede entender cuando se estudia de manera diligente y se hace también la debida aplicación. Segunda Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, toda escritura, toda, es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura es necesaria. Déjame dejar segunda de Crónica, que ahí nada más lo que da el nombre de fulano y el papá. No, toda la escritura es necesaria. Algo hay por ahí. Bueno, ahora recuerdo, por cierto, un texto como usted y yo usamos mucho. Creo que es en el último capítulo de Crónicas. Nos da un principio de la desolación, de por qué se desterró el pueblo de Israel de la tierra prometida. Y también tiene una relación directa con los 6,000 años que se esperan que pasen de pecado en esta tierra. Oiga, en ese libro de Segunda de Crónica, hay ese nivel de profecía. Regla número 3. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe y sin vacilar. Eso me recuerda tanto una experiencia personal, en Juan 17, 17 creo que es. Ahí está. Dice, si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Cuando yo vi ese texto, yo andaba buscando la verdad y todas estas iglesias que hay. Yo yo estoy buscando sinceramente, Señor, servirte, hacer la cosa como tu madre. Dime cuál, a dónde que voy a ir. Pues así mismo, nada de lo que está ahí en la Biblia, en las Escrituras, va a ser ocultado de nosotros si nosotros
pedimos en fe y sin vacilar nos ponemos diligentes en esto, a estudiar, a buscar al Señor, Él nos lo va a revelar. Otra cita que podemos ver aquí es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Apocalipsis 3 está ahí. Se puede entender porque Dios lo reveló. Dios lo mandó a escribir. ¿Cómo podemos entender lo que está ahí? Bueno, tenemos que considerar cada palabra que tenga relación con el resto de lo que se dice, que todo esté basado en la Biblia, no puedo desechar nada, tengo que fajarme a estudiar. Esas son las reglas que Miller dice que tenemos que seguir para entender Apocalipsis 13. Mateo 10, 26 al 27. Yo le voy a compartir este material, son 2 hojas, sí, 3 hojas, con Dulce, para que lo compartan en su grupo. Y nada más voy a dar entonces unas cuantas citas. Así que no le temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y así hay como 6 citas más en esa regla. Pero vamos a pasar al número 4. Para entender doctrina, se debe reunir todas las escrituras sobre el tema que desea saber. ¿Qué yo quiero saber? El sábado, y es verdad que fue clavado en la cruz, algunas personas creen. Eso era hasta el tiempo de Jesús. Señor, déjame ver todo lo que habla la Biblia del sábado. Ah, pero mira, el sábado fue hecho desde la creación cuando aquí no había pecado ni siquiera. Igual que el matrimonio, wow. Y mira precisamente hoy qué lucha tiene Satanás contra el matrimonio y el sábado. Pero debe haber una diferencia si Dios puso antes eso y ahora no está. ¿Por qué? ¿Por qué batalla? Pero mira, que dice en la Biblia que Dios no cambia. Veo en Isaías que se va a guardar el sábado en la tierra nueva. ¿Y por qué ahora no está vigente? No, pero ahí hay problemas. Pero si usted nada más le presentan quizá una cita y hasta cuando viene a ver malinterpretado, sacada de contexto, puede usted entender que el sábado quizá no esté vigente, pero lo está, por ponerle un ejemplo. Así que si queremos entender doctrina, debemos reunir todas las escrituras que tratan sobre el tema. Ya aquí yo he expuesto varias veces, en los amigos de Betania por siempre, cuando la Biblia habla en Apocalipsis 13 de la mano derecha. Hay citas en la Biblia que nos ayudan a entender qué significa mano derecha. Eso está ahí. Entonces, luego debemos permitir que cada palabra tenga su influencia de vida, dice Miller. Y si puede entonces usted formar una teoría sin que haya contradicción, entonces usted no puede estar en el error, dice Miller. No hay forma de equivocarse. ¿Sí que? Si cada palabra la acomodamos con lo que dice la Biblia y ninguna contradice o se contrapone a alguna otra. Ah, pero aquí está el puzzle hecho. El rompecabezas ya está armado. No hay problema. Bueno, Isaías 28, del 7 al 29, está esa cita. Por su intención no la vamos a leer aquí del todo, pero habla de cómo erraron ahí por no entender la palabra de Dios. Y luego termina con esta cita famosa. Si mal no recuerdo aquí el que está. De cómo, de qué es lo que hay que hacer para entender la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos mucho el aspecto de las tinieblas que les llega en el 35:8. Se presentan otras citas y así sucesivamente. Bueno, la regla número 5 nos dice que la escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si no sienta que me llega rápido con eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. Pero si la Biblia me habla de Cristo, pues entonces es ella misma que me debe hablar de Cristo, no otra cosa. Y cuando Cristo hablaba tal cosa, se dice tal cosa de Cristo, ¿dónde yo debo buscar eso? Bueno, en la Biblia, no en la tradición de lo que creía la gente, etcétera. Bueno, ya vimos lo que le pasó a Miller y a los cristianos en esa época, por creer cosas que no estaban basadas en la Biblia. Si yo, dice Miller, dependo de un maestro para que me la exponga, yo voy a la iglesia, tengo una Biblia física o en el celular, pero a veces me dan la cita, yo ni la abro, ni la veo. Yo sé porque el hermano es serio, la están presentando en la pantalla. Y déjame ver qué es lo que dice el hermano tal de tal tema. Y agarre y busco un tema en YouTube y lo veo. Hasta el pastor Bor que sea, que es el más que le puedo recomendar de todo siempre. 100%. No debo depender totalmente de la explicación de otra persona, no importa quién sea, para que me exponga lo que está en la Biblia. Yo debo fajarme a ver si eso es así o no. Por eso había uno que era más nobles, ¿verdad? Que los otros de Berea, porque revisaban si eso era así según lo que Pablo le decía. Entonces, si yo dependo de un maestro para que me la exponga, y si él empieza a adivinar su significado, o él desea que tal cosa que dice la Biblia sea de tal manera para que cuadre con su credo sectario, o para que a él lo consideren como sabio, gente que tira una teoría, tira pata en el aire, que tal fecha viene la ley dominical, o que ahí en Apocalipsis 13, cuando usted va al inglés, dice, vamos a ver cómo que dice Apocalipsis 13 en inglés, para que vean cuál es la teoría. Hasta yo he escuchado de eso, por eso se la menciono. James 1611, se habla de la bestia en español, pero cuando usted va al inglés se habla de he. Por ahí hacen toda un entramado maravilloso, por cierto. Pero ya ustedes saben, ese es un sabio que se descubrió eso. Bueno, pues, para que esa persona se le considere sabio, entonces su adivinanza, su deseo, su credo, su sabiduría de esa persona que está equivocada, esa entonces es mi regla y no la Biblia. No puedo yo decir que estoy basado en la Biblia o que Dios dice, no. Cuando estoy llevando ahí agarrado por los muñones lo que está diciendo otra gente por el motivo que él tenga para decirlo. Salmo 19:7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quiere sabiduría? Comer Biblia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el entendimiento también. Le agrego yo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Salmo 119, del 97 al 105, Mateo 23, 8 al 10, etc. Pero eso es una regla fundamental para estudiar la Biblia. La número 6 dice que Dios ha revelado las cosas venideras, ya sea por visiones, en figuras y en parábolas. Y en esta manera, las mismas cosas frecuentemente se revelan otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por cuál medio? Por diferentes visiones, o en diferentes figuras, o con parábolas. En el Antiguo Testamento encontramos que hay una visión de algo, qué sé yo, y luego Daniel viene a tener otra visión, esos primeros profetas que tuvieron esa visión que están registradas en la Biblia, pero ya luego entonces vemos a Abdías, a Malaquías, etcétera, teniendo visiones relacionadas con eso que ya tuvieron los anteriores, o ahora en el Nuevo Testamento lo mismo. Una visión relacionada con algo que ya se vio anteriormente. Hoy también nosotros pudiéramos tener visiones relacionadas con lo que ya está escrito en la Biblia, pero sabemos que no deben contradecir. Si no, entonces eso no me lo dio el Señor. También están las figuras que se pueden usar
de manera similar, y las parábolas. Entonces, si usted desea entenderlas, debe combinar todo eso en uno. ¿Por qué? Porque puede que una visión me esté hablando de un tema, pero también se use una figura en otro lugar. Cuando yo estoy buscando cada palabra, y como hacía Miller, con una concordancia, no con computadora como lo hacemos muy fácil, sino manual. Entonces yo debo ver, oh, pero mira, esta parábola me habla de esto. ¿Tendrá relación con aquel tema que me está hablando allí en aquella visión? Ah, sí lo tiene. Oh, pero mira esta figura que se menciona aquí, etc. Bueno. Tenemos ahí Salmos 89, 19. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He enaltecido a un escogido de mi pueblo. Oseas 12:10. A ver, aquí la cita en inglés. Osea 12:10. Y he hablado a los profetas y yo aumenté la profecía y por medio de los profetas puse semejanzas, figuras. Habacuc 2:2. Y me respondió y dijo, escribe la visión. Se le dio una visión al profeta y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Bueno, y así hay más citas que tienen que ver con eso que dijimos ahí. Regla número 7. Las visiones siempre son mencionadas como tales. 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, decía Pablo, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre y ahí relata su visión. Entonces se dice, yo tuve una visión. Bueno, si nosotros buscamos incluso la palabra visión, dice ahí en número 12:6, como Dios hablando como dice, le dice, mira, si entre vosotros hubiere profeta, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ya vemos luego que Isaías dice, visión de Isaías, hijo de Amós, y así los demás profetas también. Esta fue la visión de la semejanza y la gloria de Jehová, dice Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, regla número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurado. Y se usa mucho en profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros. Como por ejemplo, las montañas significan gobiernos, las bestias significan reinos, las aguas significan mucha gente, personas, la lámpara significa la palabra de Dios, el día representa un año y así sucesivamente. Esa cita muchos de nosotros la conocemos, pero me la voy a pasar por alto ahora para rendir el tiempo. Ahí está en Daniel 2, en Apocalipsis 17, en el Salmo 119, 105, en Ezequiel 4:6. Regla número 9. Las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas. Recuérdense, por ejemplo, la parábola de rico y Lázaro. Y se murió el santo y se fue al seno de Abraham. ¿A qué seno se iban los que se murieron antes de Abraham? ¿Se perdieron en el limbo, será? No. Las parábolas son para ilustrar temas. Déjame comparar esto haciendo esta parábola, no es algo literal. Entonces deben explicarse de la misma manera por las figuras, deben explicarse en la misma manera que las figuras por el tema y por la Biblia. Que a mí se me ocurre que esto es tal cosa, porque esto es lo que me ha enseñado siempre. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Decía Jesús en Marcos 4:3. Las figuras a veces, regla número 10, tienen 2 o más significados diferentes. Eso es muy importante. Así, como día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, un periodo de tiempo indefinido, como en Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal considera. ¿Cuánto tiempo es? No, eso es como en el tiempo, en el periodo. Pero se usa la palabra día.
Pero también tenemos Ezequiel 4:6, que aquí sí no la voy a dejar de buscar, que dice al final, mira, esto te lo voy a dar de castigo 40 días. Ustedes pensaron, bueno, día por año te lo he dado. Llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te duraron eso, va a durar eso, entonces te lo voy a dar, que van a ser 40 años. Entonces, aquí la palabra día realmente está representando lo que es un año. Pero cuando vamos a segunda de Pedro, 3:8 dice, más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué está representando un día ahí? Está representando 1000 años, pero es la misma palabra, hay que tener eso en cuenta. Regla número 11, y ya vamos en la recta final. ¿Cómo saber cuándo una palabra se usa de manera figurada? Bueno, si tiene sentido así como está y no atropella las leyes simples de naturaleza, dice Miller, entonces se debe entender literalmente. Y si no, debe entenderse en figura. Eso significa Biblia, hoja para la izquierda, Biblia para la izquierda. Estudiar se ha dicho a buscar esa palabra, a ver qué es. Como le decía yo, y esa vez no tenía ese conocimiento que tengo ahora de la mano derecha, a una compañera, ay, que si, ¿cómo va a ser que si me ponen una marca en la mano derecha, ya entonces yo tengo la marca en la bestia? Y digo, tú has dado en el clavo, porque tú puedes ser una cristiana fiel, que te tengan presa, y ya si te ponen algo en la mano derecha, ya significa que tiene la marca en la bestia. No, tu mente no tiene eso. Tú estás preparada para morir como una mártir. Pero porque te pongan algo en la mano derecha, un chip, un sello, lo que sea, no significa ya que tú vas a tener la marca de la bestia. No se me vayan diciendo ahora más para allá y que digan, no, yo me voy a dejar poner de todo, en la mano derecha y donde sea. No, eso no es así tampoco. Ahí entra el elemento de control, pero ya lo vamos a ver en su momento. Sin embargo, yo le decía a ella, mira, tú tienes esa curiosidad, tú lo tienes correcto, porque a mí lo que dice, imagínate entonces que te meten presa. Dice, ¿cómo es la verdad? Y ahí vamos a decir que se le iluminó la mente. Pero hoy entendemos un poco mejor lo que ya significa mano derecha, que es en sentido figurado. No es que se te va a poner algo en la mano derecha, aunque mañana se inventen algo para ponerte en la mano derecha, no es eso de Apocalipsis 3. Tal como siempre creíamos o leíamos en Daniel 12 cuando se refería a que la ciencia aumentará. Pensamos, sí, mira los avances tecnológicos, la computadora, los aviones, etcétera. Cuando en realidad se refiere principalmente a la ciencia, al conocimiento de la palabra de Dios, pero por extensión sí bien que se puede aplicar a los progresos tecnológicos que vemos a nuestro alrededor. Regla número 12. Para aprender el verdadero significado de las figuras, usted debe rastrear su palabra figurada, eso que usted anda buscando por toda la Biblia, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y donde lo encuentre explicado, póngalo en su figura donde usted está tratando de entender eso, y si tiene sentido, entonces se puede quedar ahí, ya no necesita buscar más. Y si no, entonces siga buscando hasta que le vea el sentido con todo lo demás que se está tratando aquí. El mismo ejemplo de mano derecha, tenemos 4, 5, 6 citas, pero mira, cuadra perfecto con esto que dice aquí. Pero entonces esto es, y no otra cosa. Regla número 13, que es la penúltima. Para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, ¿qué debemos hacer? Bueno, si usted encuentra que cada palabra de la profecía, después de que las figuras se entienden, se cumple literalmente, entonces usted puede saber que tiene su evento histórico verdadero. ¿Cómo yo aplico esta herida mortal del papado? Pero tal cosa, pero mira, esto cuadra aquí, pero esto es. Pero le falta este aspecto, como que no se ve. Bueno, pues vamos a seguir buscando. O ese periodo de supremacía de 1260 días, ¿a qué se referirá? Eso ya pasó, eso está en el futuro, literal, es simbólico, ¿qué? Bueno, pues vamos a ver si cuadra o no cuadra. ¿Falta algo? Bueno, pues hay que seguir buscando. O tiene un segundo cumplimiento, como ya vimos antes, bueno. Si una palabra carece de cumplimiento, dice Miller, entonces debe buscar otro evento, no es ese, aunque se parezca mucho, es lo que está diciendo. O esperar
o esperar que si no se cumplió en el pasado, déjame buscar qué pasó aquí, que se cumpla en el futuro. Porque Dios se hace cargo de que la historia y la profecía concuerden, para que los hijos verdaderos y creyentes en Dios nunca sean avergonzados. Salmo 22:5 dice precisamente eso. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Bueno, ahí llegamos a la regla número 14, la última, que es la más importante de todas, dice Miller, y es que se debe tener fe. Si usted vamos a estudiar ahora Apocalipsis 3, si usted no tiene fe, no es que no lo estudie con nosotros, pero sepa que fácilmente no lo va a entender, a no ser que la agarre en el camino del estudio. Debe ser una fe, la fe de Jesús. Debe ser una fe, lo que me está describiendo Miller aquí en otras palabras, que requiera un sacrificio, y si es probada, incluso entregaría el objeto más deseado en esta tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, la vivienda, la ocupación, los amigos, el hogar, las comodidades, los honores mundanales, todo lo entregaría. Esa es la fe que se necesita, dice Miller, para poder acercarse a estudiar la Biblia y comprenderla. Si cualquiera de esos aspectos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de Dios, pero que mira, los científicos dicen que el mundo se creó de tal manera, como me decía alguien, por cierto, muy cercano a mí, yo creo que Dios creó al mundo, pero que lo creó por evolución. Ya tú sabes. Entonces, Génesis no es literal, entonces ahí no hay fe. Yo creo en Dios, pero según me lo pintan los científicos, lo que se está diciendo. Yo me río, pero es triste esa condición. Y eso es lo que Miller está diciendo aquí. Bueno, pues entonces, si cosas como esa interfieren, entonces mostraría que nuestra fe ha sido o es vana. Tampoco podemos creer siempre que uno de nuestros motivos permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra y podemos tener la confianza de que Él ve al gorrión y sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Y qué más? Cuidará también entonces de la traducción de su propia palabra. Dice el Salmo, la palabra de Dios son purificadas 7 veces y que Él las preservará de esta generación para siempre. No recuerdo la cita, pero yo sé que algunos de ustedes se la saben, me pueden decir. No estoy leyendo el chat por ahora. Bueno, pues si Él pasa todo eso, entonces Él pondrá una barrera alrededor de su palabra. Y esto que Él dice es muy importante y yo le doy mucho significado precisamente de por sí la Biblia que siempre uso. Por estos motivos, y Él va a prevenir, dice Miller, que aquellos que confíen sinceramente en Él, en Dios, y ponen con su confianza implícita en su palabra, vayan a errar. Aunque no entiendan hebreo o griego. Yo no entiendo hebreo ni griego. Tenemos aquí unos, oh Dios mío. Yo pensé que tenía la parte de la Biblia en pantalla, pero poniendo cita bíblica y comentándola, pero bueno, acá no ella. Pues bien, yo no entiendo hebreo ni griego, pero hay herramientas que uno puede, si quiere ahondar más, que no es fundamental, pero puede ser de mucha ayuda cuando uno busca eso. ¿Y qué significa esta palabra? Como por ejemplo la famosa palabra farmacia de Apocalipsis 18, 23, 24, que lo hemos visto aquí también. Pues entonces hasta ahí son los 14 principios y ya falta un minuto para las 9 de interpretación profética de Guillermo Miller. En estos 3 próximos minutos solamente voy a leer los que menciona el pastor Stephen Ball para que lo veamos como complemento, que son también muy buenos. Dice él que debe aprenderse el propósito de las profecías, nunca abrir la Biblia sin orar,
hágale preguntas al texto bíblico y busque respuestas, estudie el marco histórico. La Biblia es su propio intérprete, lo mismo que decía Miller. Hay métodos de interpretación profética. Nosotros adventistas usamos tradicionalmente uno, pero hay otros también que se están abriendo más paso, pero llevan siempre a la desviación bíblica. Cristo es el centro de las profecías, de todas, incluso de esas horrendas que vemos se hablan de bestias. Cristo está ahí en el medio. El principio de lo literal y de lo espiritual, el principio de día por año, y también de que el Israel de Dios es hoy espiritual y global. Así también se debe analizar cuidadosamente la estructura literaria. Ya eso son cosas más profundas para gente que tiene más dedicación al estudio de la Biblia, como el pastor Bor. Y debemos también interpretar, a saber cómo interpretar los símbolos bíblicos, que ya también parte de eso hablaba Miller. Y debemos ver, y esto es fundamental en el libro de Apocalipsis, la importancia del santuario en el estudio de las profecías y saber que todos los libros se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Por eso, de aquí, de allí vemos, dice, oh, pero mira, esto cuadra aquí, cuadra allí. Mira qué bien, todo eso está en la Biblia. Y finalmente, hay que aprender también a usar, dice el pastor Bor, los escritos del hermano White, o esos libros del espíritu de profecía, como también nos referimos a ellos. Pues, yo sé que el tema ha sido hoy un poquito largo, pero era necesario. Ya los demás días iremos 30 minutos, 35, no más de ahí. Mirando entonces Apocalipsis del primer versículo, Apocalipsis 13 del primer versículo hasta el final y mirando, probando lo que le presentamos aquí ya hoy de entrada en el bosquejo general y en esa aplicación de los símbolos a la realidad. Tenemos 3 minutos por si alguien quiere decir algo o preguntar algo, ya lo veríamos más adelante, si nos da el tiempo hoy. Y si no hay nadie que quiera intervenir, abran sus micrófonos y participen. Pues de mi parte habrá sido todo por esta noche. ¿Hay alguien que quiera colaborar, decir algo, preguntar? Buenas noches. Feliz sábado, Charlie. Buenas noches. Un saludo. De parte de Patricia también, un saludo. Pues así que así brevemente, nos explique ese método de interpretación que tenemos nosotros adventistas y que entendemos que es la forma correcta de la interpretación profética. Si nos pudiera hacer un pequeño comentario referente a eso. Bueno, los adventistas heredamos eso de los reformadores de la Edad Media, y es el historicismo. En parte Miller lo decía, o bueno, en parte no, Miller lo explicaba de manera magistral, bien breve, en ese resumen. Y es que para yo ver el cumplimiento de una profecía, debo ver que todo se cumpla, que cada aspecto principal y no haya ninguna palabra que tenga un peso esté en el aire. La pudiera aplicar a algunas cosas, pero si me falta algo, pues entonces no es eso. Déjame seguir buscando en la historia a ver si está algún evento que esté todo, y si está, pues es esto que tengo aquí en la profecía, y si no, saber que se va a cumplir en el futuro. En el 2001, que yo tenía precisamente 2 años de bautizado, tumban las Torres Gemelas, o caen, ¿verdad? Y al poco rato, una cita de la hermana White. La hermana White dijo, lo predijo esto, y yo leo. Precisamente le decía a José, no, pero esto no es lo que dice la hermana White. Aquí incluso está hablando de un escenario peor que esto. Pero se regó mucho y se ponía a decir que la hermana White predijo ese evento, pero no era así. Cuando grandes bolas de fuego y los edificios, ¿cuál es la palabra que se usa? José, ¿se acuerdan? No. Incombustible, algo así. Es decir, como que eso... ¿Cómo? Incandescente. No, era otra palabra, no era esa, pero el asunto es que la vamos a buscar y se la vamos a presentar eso. Lo que lo hicieron, decían, no, estos edificios son una prueba de llama, esto no coge fuego. Y entonces viendo esa, decía, no, por esto es. Pero
tú tienes que buscar el evento en la historia. Si está con lo que dice la Biblia, producir otro evento. Si no, está en el futuro o en otro evento pasado. Surgieron dos métodos principalmente para hacerle frente a ese método historicista, porque al ser el que presenta la Biblia en sí, presentaba todo con una claridad que la gente estaba detrás de lo que decía la Biblia claramente y en contra del poder dominante de la era, que era el papado. Y eso estaba acabando con la Iglesia Católica, porque se veía todo muy claro. Entonces, dos sacerdotes jesuitas, surgió uno con lo que le llaman el preterismo y empezó a aplicar toda esa profecía, por ejemplo, de la bestia, Apocalipsis 13, hay uno que se lo aplicaba a Nerón. Ah, Nerón es la bestia, 666, Nerón da tanto, que sé yo cuánto. ¿Tú ves que esto es? Entonces ya no era el papado, no era el papa. Y hay otro entonces que hizo lo contrario. Toda esa profecía la tiró bien para adelante. Lo que le llamaríamos el futurismo. No, eso no se ha cumplido, eso está en el futuro, que es básicamente la ola que está entrando en el adventismo hoy. Porque usted quedarse callado mirando todo lo que está sucediendo ahora, que aquí sí lo vamos a ver en esta serie, Apocalipsis 13 ya prácticamente cumplido. Al quedarse callado, tú estás diciendo, esto es futurismo. Hubo alguien que prometió, no hay nada en el pipeline, como en el tubo de donde surge, donde fluye el combustible. Cuando haya algo, le vamos a avisar. Siéntate y espera que te va a secar, que te avisen. Ahí te secan tú, porque son cómplices realmente. Son cómplices. Y de paso, quería decir esto al inicio, pero cuando usted ve que alguien no trata Apocalipsis 13 como manda la ley, como dice la Biblia, póngase sospechoso de esa persona. Porque si hay un capítulo en la Biblia del cual los agentes de Roma se han declarado son enemigos, es de ese capítulo de Apocalipsis 13. Se han escrito incluso volúmenes del libro de Apocalipsis, explicando Apocalipsis, el libro completo, y cuando llegan a Apocalipsis 13, eso da risa ver eso. Hasta ese extremo se llega. Entonces, cuando no se presenta Apocalipsis 13, póngase chivo con esa persona realmente. Pues eso es básicamente, tenemos una posición historicista que vemos en el cumplimiento a lo largo de la historia, el cumplimiento de las profecías. Hay cosas que a usted le puede parecer muy maravillosas ahora, pero ya se cumplió, hermano. Ya se cumplió. Y hay otra que nosotros pudiéramos creer que en el pasado ya se cumplió todo, pero si tú lees la letra pequeña del contrato, está diciendo, pero falta esto. Eso no es ese evento que me han presentado toda la vida. Bueno. Entonces, Charlie, esa cita de Elena White que publicaban antes, justo cuando cayeron las Torres Gemelas, todavía hay gente que se la cree. O sea que es impresionante cómo sacamos de contexto muchas veces las cosas. Y es muy triste la falta de leer y que seamos instruidos y enseñados por el Espíritu Santo en estos momentos. Más que nunca necesitamos la presencia del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios. Esa cita que tú pones de los edificios y todo aquello, tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos a la hora de aplicar esa cita. Charlie, y entonces tú me quieres decir con esto del método historicista, buen ejemplo también tenemos en la estatua de Daniel. Daniel capítulo 2. Sí, para cerrar ahí con lo que ponía Juan José, que era la palabra incombustibles. Mira, como dice, por ejemplo, en el libro de Eventos de los Últimos Días, estando en Nueva York, en cierta ocasión, ¿dónde fue que tumbaron la Torre Gemela? Se me hizo contemplar una noche los edificios, noten que era de noche, que piso tras piso se elevaban hacia el cielo, el edificio era altísimo. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles, y esto no coge fuego por ningún lado. Y ahí entonces los hermanos, ya tú sabes, las estrellas se armó. Daniel capítulo 2 muestra la sucesión de imperios. El 28, a ver.
Daniel La sucesión 2 del de imperio desde la época de Nabucodonosor, que era un rey, el más glorioso de Babilonia, con el cual Daniel compartió parte de su vida, y era el que mandaba cuando él fue llevado cautivo allá siendo un joven. Pues allí, a través de ese sueño, que ustedes lo pueden leer, los que no están familiarizados, pues Dios le mostró a Nabucodonosor que a través de una figura, de una gran imagen, una gran estatua, que estaba conformada por diferentes materiales, se presentarían los imperios mundiales relacionados con la profecía y el pueblo de Dios, que estarían desde su época hasta el fin del mundo. Y ahí empiezan diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Dónde que está? 38. En el 38 que está, que le dicen, tú eres la cabeza de oro. No, antes vamos a hacer nada. No, sí, ahí tú eres aquella cabeza. Yo poniendo en duda la ayuda de Juan José, qué osado soy. No, no, eso es normal. Dímelo ahí, tú eres aquella cabeza de oro. Y ya cuando uno ve, se da cuenta, eso también lo vamos a estudiar, que se usa de manera indistinta lo que es el rey y el reino. Tanto representa uno como el otro. Entonces luego de ahí se levantará otro reino menor que tú. Entonces el segundo, porque ya luego dice, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, otro imperio mundial, y el cuarto reino ya. Pues ahí está el ejemplo que Dulce decía. ¿Algo más? Déjame ver qué es lo que pone en el chat, porque no es la cita que vi de Monse. Vamos a ver. Rodolfo. Corazón, ¿eh? No, la cita que puse fue la de Lucas, el método de Jesús. Coméntalo, vamos a ver, coméntalo. No, que él habló con Cleofa y compañía por acciones y le dijo que comenzando desde Moisés y de todos los profetas, le declaró lo que las escrituras decían de él. Es decir, desde Génesis hasta Malaquías, que eran las escrituras, él fue paso a paso diciendo lo que habían escrito los profetas, es decir, de una forma secuencial. Por eso se nos pide a nosotros que escudriñemos las escrituras paso a paso, busquemos para no ser errados. Aprovecho para decir, yo he sido uno de los que he crecido en la iglesia adventista con las enseñanzas y muchas cosas estaba errada porque hasta repetía lo que me habían enseñado. Hoy en día ya he estado un poquito más claro, no es que estoy claro del todo porque todavía faltan algunas cositas, pero estoy más claro porque me he dedicado a escudriñar las escrituras por mí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Y una regla que es importante para todos, ore y demande del Padre sabiduría porque Él lo mandó a escribir en Santiago 1:5. Eso es para todo el mundo. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, es. No tenga ningún temor, ni deje que alguien diga, no, eso es para los entendidos. No, los entendidos son aquellos que temen a Jehová. Gracias. Con ese comentario suyo, tanto como el mío, hemos puesto filo a la garganta, ¿usted sabía? Bueno, yo sé que usted sabe, pero no, aunque no es nuestro propósito aclarar, pero sí habrá alguien que habrá entendido quizá más en su profundidad, o muchos, pueden, ¿por qué no? No es que estamos en contra de alguna cosa por querer saltarnos sabiduría, sino que ahí está en la Biblia, tal como lo decía Miller, y no se puede negar, si hay esto y falta, entonces ¿por qué tú me dices que ya eso fue? No, eso falta ahí, eso falta, está incompleto, entonces no puede ser aquello, pero lo vamos a ver en el camino. ¿Algo más? Amén. Amén, amén y amén. No, estamos emocionados después de estas explicaciones de los métodos o las reglas que nos diste de Guillermo Miller y el pastor Born. Hemos entendido ciertamente que el que no escudriña las escrituras, no tira página para la izquierda, la confusión puede ser parte de su vida, como nos dijo el hermano Juan José, ahora que él tuvo que también sentarse con la ayuda del Espíritu Santo a escudriñar para entender y estar lejos de la confusión.
Te agradecemos, Charlie, por esta introducción, porque hoy tuvimos solamente una introducción, para que estemos saboreando lo que será este seminario de Apocalipsis 13 que inicia hoy. Vamos a pedirte, por favor, que nos despidas en oración, y cuando nos despidas en oración, concluimos con el himno 488, Al andar con Jesús. Ya le pasé a Dulce la regla de interpretación de la Biblia basada en Guillermo Miller, que está, por cierto, todo eso que vimos, déjenme mostrárselo, en este artículo de la hermana White, de la Review Herald, donde ella relata cómo era el asunto, y está interesante leerse, del 25 de noviembre de 1884. Pues oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has dirigido aquí, amigos de Betania por siempre, para ver Apocalipsis 13, donde se nos afecta principalmente los aspectos religiosos y económicos de nuestra vida. Queremos, Señor, que tú quites la angustia de esos dos aspectos que tanto nos pesan siempre. El no poder adorarte como entendemos que debemos hacerlo basado en la Biblia, según tú nos dices en espíritu y en verdad. Y el no poder tener esa holgura por las deudas, incluso las pruebas que se nos presentan por eso, o el estrés y la falta de todo como se derrumba en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a salir de las mismas y que seamos realmente un testimonio para gloria y honra tuya en ese sentido. Por eso, Señor, danos la paz al venir de estos estudios, que aunque tengamos esas situaciones, por lo menos despejar nuestra mente. Y venir aquí, Señor, a recibir instrucción del Espíritu Santo, que es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Danos, Señor, la fe de Jesús y esa paciencia que los santos necesitan para vivir en estos tiempos. Por Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Mañana, a partir de las 9:30, en este mismo link, seguimos con nuestra escuela sabática y culto divino. Que pasen todos una feliz noche, feliz resto de sábado. Que Dios les bendiga. Mañana, a partir de las 9:30, continuamos con nuestra programación.